Capítulo 1, titulado como Don Serafín Aldabás, comienza con la aparición de los personajes que abarcan toda la historia, y como estrella de este capítulo tenemos a Don Serafín, que está a punto de ayudar a la revolución. De forma simbólica tenemos el reloj de Serafín, diciendo que la libertad del pueblo está a punto de empezar. Capítulo 2, titulado Una voz en Pocofá. En este capítulo se comienza a profundizar cómo son los personajes, de dónde vinieron y cómo se desenvuelven en la historia, siguiendo la historia de la revolución y cómo Rosarito está profundamente enamorada. Capítulo 3, titulado La conspiración. El capítulo transcurre en un baile, armado para atrapar a los que estaban en contra del gobierno. Los revolucionarios, sabiendo esto, van hacia la trampa, para averiguar qué planea la oligarquía argentina. Dentro del baile no sucede nada relevante. Los del gobierno empiezan a confabular sobre cuál sería el siguiente ataque de la revolución. En la levita de Cuyén, don Serafín trata de ir a hablar con el gobernador, pero en el transcurso de eso, el jefe Harker lo ve y lo agarra por el brazo y se lo lleva a hablar con él, para preguntarle por qué Patricio Cuyén había salido de su casa la noche anterior. Don Serafín, muy nervioso, sin saber qué hacer, solamente le respondió que él tenía una cita con el gobernador, pero sin embargo al jefe Harker eso no le importó y lo siguió interrogando. Al final, don Serafín se lo pudo sacar diciéndole que don Cuyén estuvo ahí para regalarle una levita. En la tarde del baile, Cira Montarón estaba literalmente preocupada porque en sí su papá era parte de la revolución que se iba a venir y su novio era parte de la milicia que en algún momento se tenían que enfrentar. En una sombra en el hueco de la puerta, Insúa fue hacia las barracas de Fosco. A lo que regresó, él se encontró con el jefe Harker. Él trataba de evitarlo, yéndose por otras calles, pero lo que Harker hizo fue esperarlo en la casa de don Serafín. Al Insúa llegar, lo sorprendió. Es el encuentro del indio José. Los hombres que mandaba Juan Alarcón acompañaron en los sausales del arroyo de Leyes, navegaban en dos grandes lanchones. Estos se llamaban Mocoreta y Avispa. En los sausales pasaban cosas muy misteriosas, que a tal punto se desapareció toda la tripulación. En la casa de Monturión había una fiesta en la cual Insúa trató de ir muy elegante para así llamar la atención y distraer al teniente de la policía y a sus agentes, para él aprovecharse de ese descuido para invadir a la ciudad en busca de ser dueño del cabildo. Insúa consiguió llegar al salón con su tropa para así tener en combate contra el cabildo. Tocó pasar muchas adversidades, a la cual la llevó en el camino de matar a Borja y así tener el paso libre para llegar con toda su tropa a dicho destino. Bueno, yo les voy a hablar sobre los capítulos que me tocaron. Uno de ellos fue La noche trágica de Zaira. Esto trata de que Zaira busca a su novio desamparadamente en medio de una batalla entre los policianos y los revolucionarios. Y al final ella encuentra a su novio, pero lamentablemente él ya está muerto. El otro capítulo es el de la derrota, que habla que Insúa, que trataba de escaparse del cabildo y de los grupos de los policianos que siempre lo buscaban para matarlo, y aunque el cabildo y el grupo de los policianos siempre lo buscaban para matarlo, el cabildo lo logra encontrar, pero ¿qué pasa? Que él se logra escapar. Otro capítulo titulado Por el alma de los muertos trata
habla de que Gabriela, una chica que se casó sin amor con Jarque y quien su suegro le regaló un bote en el que ella navegaba, ella y su madre eran las dueñas de la casa de los cuervos, en donde siempre rezaban el rosario por la muerte del padre de Gabriela. Parte 2, capítulo 2. La mala nueva. Nos dice que Gabriela decidió ir a dar una vuelta por la laguna porque hace mucho tiempo que no lo hacía. Llamó a Jesús para que le tuviera listo un bote. Cuando llegaron a la laguna, vieron a un caballo cruzando la laguna, lo cual les parecía muy raro. Gabriela y Jesús se acercaron hacia él y vieron que había un hombre que parecía muerto, pero no lo estaba porque estaba sujeto a la crina del caballo. Después de un tiempo, soltó la crina y se hundió en el agua. Jesús se zambulló en el agua para rescatarlo. Lo subió al bote y remaron lo más rápido posible. Después dejaron de remar y pusieron una vela para ver si que les servía, lo cual era imposible porque el viento estaba en contra. El hombre seguía sin sentido, pero sí respiraba después de un largo tiempo. Gabriela logró reconocerlo porque había escuchado su nombre en las conversaciones que oía de su marido. Capítulo 3. La mano suave. Doña Carmen de Borja llegaba de la ciudad y venía de darle el último adiós a los restos de su hijo. Allí en la casa estaba su hija, Gabriela, que la esperaba para conocer todo lo sucedido, pero la madre no quiso hablar. Doña Carmen preguntó por el joven y Gabriela le dijo que era un hombre fuerte y joven. Gabriela, después de un tiempo, descubrió que tenía un balazo en el hombro izquierdo y doña Carmen de Borja mandó a llamar al cura de San Pedro, don Julián del Monte, que a la hora de llegar el cura, Insúa ya estaba despierto y saludó con una sonrisa dolorosa a Jesús y le preguntó por Gabriela. El cura lo saludó y le dijo que lo conocía de nombre y de fama y que curará su herida. De un corte con una navaja de barba le abrió la carne y le sacó la bala y le dijo: ahora sí podrás curarte, señor capitán. En esa tarde Insúa dormía plácidamente por primera vez después de que estaba enfermo, y abrió sus ojos y vio a Gabriela en una mecedora leyendo un libro. Capítulo 4. La guerra. Eso era amor. El corazón de Gabriela no había sentido esto. Bueno, soy Aníbal Divieso y voy a hablar sobre el capítulo 16. En el capítulo 16 se describe un poco sobre el pasado, ¿no? Y los personajes van contando sobre ese pasado, sobre Karen Borja y cómo Gabriela tiene la culpa de haberse enamorado de ese soldado desertor y haber perdido su marido. Y todo esto, el libro lo tomó como una tensión en ese capítulo, y todo está basado en los diálogos de los personajes, ¿no? Bueno, en el capítulo 17 todo empieza con la persecución de Insúa por José Golondrina, que estaba escondido Insúa estaba escondido en un granjero, y entonces José Golondrina comienza a hallar pistas de Insúa. Entonces Insúa logra escaparse de ese granero y luego va en busca de José Golondrina va en busca de su rastro. Entonces pasamos a otro plano en la casa de los cuervos con una discusión entre Gabriela y su mamá, cómo se pelean por todo lo que ha pasado y cómo toda esta situación de tensión está llegando a su final. En el capítulo 18 hablamos de otro plano, ¿no? Hablamos más sobre la revolución, de cómo Jarques había llegado a la tumba del peligroso secreto de Don Serafín, y en la escuela de Don Serafín se reunieron los conjurados para lograr
lograr la revolución que se daría en marzo, ¿no? Y luego hablan sobre que le han quitado la inocencia a Rosarito, acusándola de mentirosa por haber mentido sobre, bueno, supuestamente por haber mentido sobre Insúa. Y el capítulo termina con eso. En el capítulo 19 está el personaje principal de este capítulo, o sea, la estrella de este capítulo es este Rosarito, cómo comienza su viaje hacia la casa de los cuervos, ¿no? Y va en busca de un caonero. Entonces, al llegar a la casa, con una larga travesía con el caonero, se llega a su mayor desilusión al encontrar a Insúa con Gabriela, ¿no? Al que al parecer está dando un beso. Y todo este capítulo termina con Alarcón siguiendo los caballos y yéndose con Insúa, ¿no? Entonces, el capítulo especifica más sobre cómo se siente Rosarito y cómo se está derrumbando, ¿no? El capítulo 20 es uno de los más largos, ¿no? Ya que trata sobre cómo uno de los reclutas de Golondrina logra ver a Insúa, ¿no? Por los matorrales, ¿no? Entonces, Insúa y Alarcón tratan de encontrarse con Kulen para huir, ¿no? O sea, para ya escapar de esa persecución, ¿no? Pero uno de los reclutas lo alcanzó a ver y empezó una emocionante persecución al estilo del hijo por así decirlo, ¿no? Un estilo western. Eh, y todo termina con Insúa y Alarcón escapando, pero sumamente heridos por los balazos de los Remington, ¿no? De los rifles de repetición que tenían los soldados de Golondrina. Bueno, el capítulo 21 ya es uno de los finales. Entonces se reunieron casi todos los personajes principales para protagonizar una de las escenas más dramáticas, ¿no? Como doña Carmen deja ese silencio que tenía y dice la verdad ante todos los que estaban en la casa de los cuervos, diciéndoles que toda la verdad y cómo todos son unos mentirosos y comienza un drama muy, muy largo, ¿no? Sobre Rosarito derrumbándose, discutiendo con la hija de doña Carmen, que es Gabriela, y cómo todos están diciendo la verdad después o sea, después del final, o sea, cómo sucede todo esto al final. En el último capítulo, el capítulo 22, termina todo con la batalla final, por así decirlo, ¿no? El gobierno y sus soldados y la revolución, ¿no? El lado de los revolucionarios. Y todo termina con Rosarito, ¿no? O sea, en lo que es la batalla no se sabe quién ganó, quién perdió, a mi parecer. Y todo termina en una escena muy, muy blanca para mí, o sea, muy, muy frágil, en la que Rosarito al final, Rosarito es representado como un ángel, ¿no? Y está cogiendo a un soldado revolucionario que está a punto de su muerte, ¿no? Como si fuera su esposa, como si fuera una viuda, ¿no? Y todo termina con esto, ¿no? Al final diciendo el escritor que, que Rosarito por fin había sentido una emocionante carga de amor y como por así decirlo, le aclaró su mente, ¿no? O sea, como que ya estaba más tranquila y así termina eh, la novela.